Bueno, muy buenas tardes. Me presento, soy Susan Wiley, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos. Me acompaña hoy día Pedro Álvarez, jefe forestal de la zona centro-sur. Muy agradecidos de estar aquí y tener la oportunidad de compartir nuestra experiencia y parte de nuestra visión, de nuestro aprendizaje en nuestros ya 10 años de vida como fundación. Solamente una lámina de contexto general que le da un poco sentido a lo que nosotros hacemos. Vamos a esperar que cambie la diapositiva. Tiene que ver con la problemática del cambio climático. Muy brevemente explicar que las grandes razones del cambio climático tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, con la deforestación y con la degradación vegetacional. Misma razón por la que nosotros hemos asumido este rol, este pequeño rol y este interés por ser un aporte y trabajar en conjunto por la mejora del planeta. Solamente un par de datos muy precisos. El 75% de la superficie en Chile ya tiene grados de desertificación. Y lo que es súper importante de entender es que la deforestación o la pérdida de bosque es la segunda causa más importante que detona el cambio climático. Si no hacemos algo respecto a la protección de nuestros bosques y la restauración de ellos, va a ser prácticamente imposible mitigar su efecto. Sobre todo porque además en Chile ya estamos con índices de incendios forestales nunca vistos. Tenemos más de 6.000 incendios forestales al año, se queman más de 95.000 hectáreas y el desierto respecto a la desertificación avanza 3 kilómetros por año. Y así es como nace, nos presentamos como Fundación Reforestemos. Nacimos con el objetivo de reforestar en el Parque Nacional Torres del Paine después del incendio del verano del año 2012. Se quemaron más de 17.000 hectáreas en aquel incendio. Y desde ahí hemos trabajado restaurando, recuperando, reforestando ya en distintas zonas del país. Lo que hacemos es funcionar como una fundación sin fines de lucro que articula todo lo que tiene que ver el mundo público con el mundo privado y tratar de así levantar recursos y energías para poder trabajar por la restauración y la recuperación de nuestros bosques nativos y recursos naturales. Muy breve, ¿por qué plantar bosques nativos? Bueno, al año se pierden 13 millones de hectáreas en el planeta de bosque. Respecto al ciclo hídrico, aporta el 75% del agua dulce que se consume en el mundo. Protegen el suelo de la erosión. Convengamos que el 33% del suelo en el mundo está degradado. Los bosques nativos son los que sustentan el 80% de la biodiversidad terrestre. También absorben anualmente hasta el 40% de las emisiones de CO2 en el mundo. Y por último, solo como un dato, un árbol maduro, frondoso, puede producir oxígeno que se demanda entre 2 a 10 personas al día. Solamente con esto queremos hacer énfasis en la importancia de los bosques nativos y la recuperación de ellos. Solamente como dato, dentro de nuestras líneas de acción, no solo reforestamos en áreas silvestres protegidas por el Estado, que es ahí donde tenemos nuestros grandes proyectos de reforestación nativa, sino que también trabajamos ejes de educación ambiental, participación ciudadana, muy importante incorporar a la ciudadanía y a la comunidad en voluntariados de reforestación, apoyo a economías locales para que los pequeños propietarios puedan surgir y por último, 2 ejes de trabajo que tienen que ver con la protección y tratar de prevenir que se siga deteriorando nuestra tierra. Una de ellas tiene que ver con la prevención de incendios, silvicultura preventiva, y la otra con el germoplasma, que es la única manera de recuperar o de tener el material genético de las especies desde el lugar donde provienen. En estos años, bueno, ya estamos 10 años, vamos a llegar al millón de árboles plantados, ya estamos en 11 regiones del país, más de 56 comunas, hacemos monitoreos una vez al año y estamos viendo proyectos de internacionalización. Esto lo quisimos compartir con ustedes para que se pueda visualizar que realmente articulando proyectos multisectoriales se pueden lograr resultados certeros y concretos. Y por último, dentro de los impactos, por último como introducción, dentro de los impactos en los que Fundación Reforestemos o la reforestación, restauración de bosque nativo tiene, sobre todo en el caso de los ODS, podemos ver acá que en el fondo tenemos un impacto directo con lo que es la sinergia, el trabajo articulado entre la sociedad civil, las empresas, los organismos públicos. Por otro lado, el cuidado del agua, la protección de las cuencas hídricas y napas subterráneas. Y por supuesto que respecto al cambio climático, que tiene que ver con cómo los bosques contribuyen capturando el CO2 y el material particulado que circula. Y por lo mismo también un impacto directo en lo que tiene que ver con el objetivo de la restauración ecológica. Esto simula o muestra un poco todos los distintos actores o
consecuencias positivas que hay detrás de proyectos que defiendan y protejan los bosques nativos. Muchas gracias, Susan, por tu elocuente presentación. En relación ahora a lo que podría ser el futuro texto constitucional, consideramos que algunos principios generales que sí o sí deberían incluirse dentro de la futura Constitución es el deber de proteger el medio ambiente y la naturaleza como deber fundamental del Estado, incorporar el desarrollo sostenible como otro elemento importante, apelando a la equidad intergeneracional, a la relación entre individuo y colectividad y sin duda el reconocimiento de la naturaleza como una determinante para la calidad de la vida de las personas. Asimismo, también el deber de las mismas personas en materia ambiental de participar en la preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente y sin duda un derecho de la naturaleza a regenerarse en el sentido que los ecosistemas forestales al día de hoy tienen bastante presión antrópica por diferentes actividades que se le dan y es necesario hacerse cargo de ese punto y podría ser una aproximación desde esta nueva contribución. Ahora, un problema relativamente de carácter doméstico pero que podría tener algunos relacionamientos con el ordenamiento jurídico futuro es hoy en día contamos con pocas superficies que podamos reforestar y que podamos restaurar. En el mismo sentido que nosotros siempre hemos trabajado en áreas silvestres protegidas, por lo que nos interesa trabajar en superficies que sean de beneficio, que generen beneficios socioambientales para toda la comunidad y que tengan un régimen jurídico de protección que sea considerado consistente con esto. Dicho ello, como para poder ejemplificar la potencialidad de definir superficies de reforestación y restauración, en las ciudades en las que vivimos se pueden generar corredores verdes importantes alrededor de las mismas y nosotros como fundación contamos con los recursos para ejecutar ese tipo de proyectos. Sin embargo, nos falta un régimen jurídico que proteja estas superficies, que eventualmente podría estar, se podría concatenar con el régimen jurídico asociado a los bienes comunes. Respecto a otro punto que nos parece fundamental en relación a nuestro actuar como ONG, tiene que ver con la relación que establecen las ONG en términos de que son organismos prominentemente técnicos, pero que tienen una incidencia parcial en el desarrollo de las políticas públicas. Entonces nos parece consistente que dentro de este nuevo marco constitucional se considere las iniciativas de proyecto de ley por parte de las diferentes organizaciones y sin duda un fortalecimiento de la interacción con el sector público. Nosotros tenemos un muy buen relacionamiento con varias instituciones del Estado, no logramos ninguno de los objetivos sin contar con CONAF, FINDAP y diferentes organismos, pero hay varios aspectos que aún son perfectibles. Por favor. Respecto al ordenamiento territorial, consideramos que es un elemento clave para poder avanzar en materia ambiental, en el sentido que el ordenamiento territorial es la planificación del territorio para establecer usos en función de las potencialidades intrínsecas del mismo y los objetivos de desarrollo sustentable de las comunidades. En ese sentido, o en palabras simples, es decir qué, cómo y dónde queremos hacer ciertas acciones dentro del territorio y la planificación de qué, cómo y dónde finalmente genera beneficio en términos de la gestión de los servicios ecosistémicos, la disminución en la propagación de los incendios forestales. Probablemente no habríamos visto el impacto que han tenido los incendios forestales desde el año 2017 en la región del Maule si tuviéramos una regulación más adecuada en términos de paisajes y matrices. Y sin duda una menor tasa de conflictividad ambiental en la medida que tenemos consenso en cómo utilizamos el territorio. Entonces, la idea central que queremos transmitir aquí es que el ordenamiento administrativo del Estado, es decir, provincias, regiones y comunas, se podría o debería existir cierto nivel de criterio en relación a las cuencas hidrográficas a las cuales provienen, ¿sí? Porque en ese sentido las cuencas hidrográficas son excelentes unidades de gestión y gobernanza y contamos con un territorio que por lo menos geográficamente tiene el privilegio o tiene la potencialidad de ser ordenado a través de este mecanismo. Siguiente lámina, por favor. La última idea, sin duda en concordancia con lo que ya mencioné en la primera lámina, diría que es relevante hoy día plantearnos el deber del Estado en términos de tutelar la aplicación de los principios preventivos y precautorios en virtud de alinear los cuerpos normativos en función de la información científica disponible. Y esto lo digo en particular mirando la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, que a la fecha no contiene consideraciones de cambio climático, ni siquiera una definición de cambio climático, y los instrumentos de gestión forestal hoy día se tramitan
sin tener consideraciones. Los programas de reforestación no consideran la variable de cambio climático, se utilizan las mismas especies y no se está considerando que estamos en un escenario de migración y de posible reconfiguración de los ensambles ecosistémicos. Tiempo para que vayan cerrando, por favor. Perfecto. Dicho ello, consideramos que sería pertinente tener un recurso de protección o otro instrumento de interpelación de que en el fondo finalmente permitiera preguntarle al Estado en relación al deber de tutelar la adaptación al cambio climático. Dicho ello, cerramos con reflexiones finales, como el ordenamiento territorial es clave para la protección de los bosques y los servicios ecosistémicos que estos proveen, fortalecimiento del régimen jurídico para la creación y protección de nuevas áreas de conservación en miras de recuperar servicios ecosistémicos y maximizar los beneficios socioambientales, el deber de tutelar, el deber del Estado de tutelar la adaptación de los cuerpos normativos para enfrentar el cambio climático, en función de los principios del derecho ambiental, y sin duda una mayor participación de las ONG en la gobernanza y la formulación de legislación. Con ello cerramos la presentación, agradecemos mucho su tiempo y quedamos abiertos a cualquier reflexión o pregunta de su parte. Muchísimas gracias a la organización Reforestemos, un fuerte aplauso. Y ahora vamos con las consultas de las y los constituyentes. Carolina Sepúlveda. Hola, muchas gracias por la presentación. Sabemos la importancia de trabajar con cuencas y que nuestra distribución geográfica actual, digamos tanto regionales como comunales, no tiene ese trabajo, donde hay regiones o comunas que, ¿no es cierto?, colindan con un mismo río, siendo uno quizás lo cuida, el otro no, teniendo dos orillas, realidades completamente distintas de una misma recurso hídrico. Por lo tanto, ustedes, ¿cómo lo visualizan? ¿Mantendrían las mismas regiones como están comunas o harían un instrumento nacional o regional, viendo la descentralización, que maneje esta problemática actual? ¿Cómo lo ven desde la Constitución? Gracias. O sea, Antes que respondan, vamos con otra pregunta más y luego las respuestas. Constanza. Hola, muchas gracias. Me gustaría si pudiesen profundizar lo que están proponiendo ordenamiento territorial con esta ordenanza y gestión de cuencas. Gracias. Adelante con las respuestas. Perfecto. Bueno, finalmente el manejo de las cuencas tiene que ver con un sistema integrado en donde los servicios ecosistémicos están en estrecha relación con las funciones del territorio. Y en ese sentido, desde nuestra perspectiva, creemos que estas unidades administrativas, las provincias, las comunas o eventualmente también las direcciones regionales en relación a todo el aparato público deberían ser una sola unidad que concatenada de manera efectiva con el territorio. En ese sentido, yo sí considero la posibilidad de reformular eventualmente estas comunas o estas provincias y ligarlas directamente en su gobernanza y en su definición de límites con esta idea, más que generar instrumentos que articulen de manera transversal diferentes territorios con diferentes límites administrativos. ¿Se comprende la idea, cierto? ¿Y la pregunta de Constanza? ¿Puedes repetirla, por favor? Parece bien parecida, era profundizar cómo se imaginan este ordenamiento y como quizás más detalles de lo que han trabajado. Sí, creo que ambas preguntas van como en la misma línea, pero en el fondo yo creo que tiene que ver con definir los límites administrativos de estas comunas, provincias y regiones en concordancia con la realidad territorial y la realidad geográfica. Cosa de finalmente que no exista superposición normativa, que yo creo que es una cosa que nos pena bastante hoy en día y creo que es parte de los problemas que tenemos. Como la pregunta un poco, a ver, esta idea, ¿podría ser manteniéndose los límites actuales y hacerse otra capa, digamos? ¿O ustedes creen que tiene que cambiar los límites? Mi impresión es que, o sea, se puede hacer, sin duda se puede generar un instrumento de este tipo, pero yo creo que vamos a tener los problemas de coordinación
generales que se dan en este tipo de situaciones en términos de que una municipalidad se tiene que coordinar con la otra bajo un instrumento marco y otro tipo de problemas de superposición de competencia y de una acción más coordinada, porque finalmente lo que pase en la parte alta de la cuenca, que puede ser responsabilidad de una municipalidad, va a afectar lo que está pasando en la parte baja de la cuenca y no necesariamente esas decisiones van a conversar siempre. ¿Se puede hacer? Sí. Yo no sé si considero que es lo ideal. Sí, a mí me gustaría complementar un poco en función de la experiencia que hemos tenido como proyecto. Yo pienso que es muy importante trabajar a nivel local, en el fondo revisar las realidades de cada región o de cada zona en función de sus organismos locales, incluyendo siempre a la comunidad, incluyendo siempre a los organismos públicos a nivel regional y a nivel nacional. Sí, muy importante aprovechar de destacar que el trabajo que hay que realizar y el nivel de daño que tienen hoy en día ya las cuencas y la erosión del suelo en nuestro país, es fundamental poder articular proyectos que conecten distintos organismos, dejándolo solamente a nivel de municipio o a nivel incluso de la CONAF, preocupada del área silvestre protegida. Hemos visto un valor súper importante al poder conectar distintos organismos que diseñen proyectos sostenibles en el tiempo y de alto valor ecológico. Muchísimas gracias por la respuesta y bueno, lo interesante en el fondo es cómo estos temas van cruzando también con temas que se están viendo en otras comisiones como es la Comisión 3. Nuevamente un aplauso para los compañeros de la organización Reforestemos. Muchas gracias por haber venido hasta acá también. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos toda la suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con la organización siguiente, que es la ONG